grabar, ¿verdad? Y bueno, lo que habíamos dicho anteriormente es si no hay fricción, ¿verdad? Y nosotros tenemos en general ese disco en reposo, eh, no hay forma de que el disco se comience a mover repentinamente, ¿verdad? De que cambie su velocidad de forma repentina, a- eh, exceptuando el caso en el que alguien interactúe de alguna forma, alguna fuerza interactúe con él, ¿verdad? Entonces, si nadie interactúa con ese disco que yo tengo dibujado aquí, el disco se va a permanecer en reposo. Ahora me hago la misma pregunta. Si este disco está en movimiento, ¿ok? No hay fricción, ¿verdad? Digamos, le pego un golpe inicial, el disco se empieza a mover. Y se empieza a mover con una velocidad B. Existe una forma. Asumamos de nuevo que la pista esta es infinita, ¿verdad? También, no. O sea, no va a interactuar con nada, sino que se puede mover infinitamente hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Entonces, golpeo el disco y se comienza a mover. Existe una forma sin que alguien interactúe con el disco, ¿verdad? Sin mover la plataforma, simplemente existe una forma en la cual el disco se detenga o existe una forma en la cual el disco se va a comenzar a mover más rápido. ¿Qué creen ustedes? ¿Puede este disco, sin que absolutamente nadie interactúe con él, y si no hay fricción, puede este disco detenerse repentinamente? No, La respuesta es no, ¿verdad? O sea, ¿por qué cuando yo tengo una mesa cualquiera, ¿verdad? Y yo vengo y le quiero pasar un cuaderno a alguien que está al otro lado de la mesa, entonces lo que hago simplemente es deslizarlo. ¿Por qué se detiene el cuaderno? Porque el cuaderno tiene fricción con la mesa, ¿verdad? Y esa fuerza de fricción se va oponiendo al movimiento y eventualmente se va a detener. Esa es la razón por la cual la velocidad cambió. Eh, Pero si no existiera fricción entre el cuaderno y la mesa, entonces el cuaderno yo lo deslizo y el cuaderno, si nadie le mete la mano, el cuaderno se va a deslizar hasta que se cae de la mesa, ¿verdad? Nadie lo va a detener. Entonces eso es lo que nos dice a nosotros técnicamente la primera ley de Newton, que en palabras es, ok, un objeto, ¿verdad? Permanece, ok, en reposo o en movimiento con velocidad constante, que es las dos situaciones que nosotros acabamos de describir, ¿verdad? O sea, si el objeto está acá, nadie está interactuando con él, está en reposo, él va a estar, está en reposo, ¿verdad? Va a permanecer en reposo. Y lo mismo acá, el objeto se está moviendo con una velocidad v, si nadie interactúa con él, no hay forma de que esa velocidad v cambie, ¿verdad? O sea, va a permanecer con velocidad constante. Entonces, si está en reposo, permanece en reposo. Si está a velocidad constante, a una velocidad, permanece con velocidad constante. Entonces, un objeto permanece en reposo o con movimiento a velocidad constante si la fuerza neta, y ojo acá, ¿verdad? Si la fuerza neta, ¿ok? Sobre el cuerpo
es igual a 0. Entonces, ojo, yo dije si la fuerza neta es igual a 0, no dije yo si no hay fuerza sobre el cuerpo. Y fíjense bien, en realidad, esto lo vamos a ver después técnicamente, o bueno, básicamente lo vamos a ver ahorita. Sobre este disco sí hay fuerzas. Está la fuerza que es el peso, que no la hemos descrito aún, ¿ok? El peso que iría hacia abajo. Y también estaría actuando la fuerza normal, ¿cierto? Que iría directamente hacia arriba. Pero resulta que si nosotros sumamos esas dos fuerzas, esas fuerzas van a ser igual a 0. Lo que significa que la fuerza neta, o sea, la suma de las fuerzas, es igual a 0. Es lo mismo que yo les diga, ¿verdad? Ok. Juan va a empujar con 10 newtons hacia la derecha. Y Luis va a empujar con 10 newtons hacia la izquierda. Si inicialmente el bloque estaba en reposo, ¿ustedes creen que el bloque con estas dos fuerzas aplicadas se va a mover? No, ¿verdad? Porque la misma fuerza que le estoy aplicando hacia acá es la misma fuerza que le estoy aplicando hacia acá. Entonces al final, así como vimos ayer, yo puedo encontrar cuál es la fuerza neta, sumo las fuerzas y como tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas, esa fuerza neta es igual a 0. Lo que significa que si alguien lo empuja con 10 newtons a la derecha y otra persona lo empuja con 10 newtons hacia la izquierda, el bloque no se va a mover, ¿verdad? Y podemos hacer lo mismo. Imaginémonos que, o pensar lo mismo acá, ¿verdad? Imaginémonos que este bloque, ¿ok? Que este bloque se está moviendo a velocidad constante y alguien lo empuja hacia acá con 10 newtons y otra persona lo empuja hacia acá con los mismos 10 newtons. Yo no esperaría ver un cambio en la velocidad. ¿Por qué? Porque lo mismo que esta persona está empujando hacia acá, está empujando esta persona hacia acá. Entonces el estado de movimiento no va a cambiar. ¿Ok? El estado de movimiento no va a cambiar. Y eso es lo que me dice esta ley, ¿verdad? Que siempre y cuando un objeto, bueno, que si la fuerza neta, ¿verdad? Sobre un objeto es igual a 0, entonces, ¿ok? El objeto va a pesar, si está en reposo, el objeto va a permanecer en reposo. O si se estaba moviendo con una velocidad, va a permanecer moviéndose con esa misma velocidad. Siempre y cuando la fuerza neta, ¿ok? Fuerza neta, esto es muy importante, es la que es igual a 0, ¿verdad? Hay que mencionar algo, ¿verdad? Antes de avanzar, y es que esto es cierto solo en marcos de referencia. Bueno, voy a escribir la palabra mejor. Marcos de referencia. Por marco de referencia yo me refiero a el lugar donde está el observador viendo el fenómeno, ¿verdad? Marco de referencia. Inerciales. Entonces primero, o bueno, antes de eso, ya dije que es un marco de referencia, ¿verdad? Es el lugar en el cual está el observador, a dónde está haciendo las mediciones el observador. Entonces, antes de avanzar, ¿verdad? Es necesario pues que nosotros definamos qué es inercia, ¿ok? Qué es inercia y que expliquemos un poco por qué es, bueno, explicar qué es un marco de referencia. Al final nosotros, todos los marcos de referencia que trabajamos en el curso son inerciales, pero es necesario que ustedes sepan identificar siempre qué es un marco de referencia no inercial y qué implicaría esto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Primero, vamos a definir lo que es inercia, ¿verdad? E inercia es un término que pues básicamente significa o es una propiedad de los cuerpos, ¿verdad? O de los objetos
a mantener su estado de movimiento, ¿verdad? Y entonces, un ejemplo más o menos que podemos dar es, imaginémonos que ustedes van en el anillo y van muy muy rápido, ¿verdad? Y de la nada pues miran que hay un carro enfrente y ocupan bajar su velocidad repentinamente, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer ese cambio de velocidad, su cuerpo se estaba moviendo muy rápido, ¿verdad? Pero al hacer ese frenazo, ¿verdad? Nuestros cuerpos se hacen hacia adelante, ¿cierto? Porque el cuerpo siempre va, o sea, intenta mantener el estado de movimiento que tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, como antes iba muy rápido y de la nada yo frené, el cuerpo dice o se lanza hacia arriba, ¿verdad? Eso es más o menos un ejemplo de qué es la inercia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es un marco de bueno, sí, qué es un marco de referencia inercial, ¿verdad? Entonces, en general, un marco de referencia inercial es un marco de referencia, ¿ok? En el cual se cumple la primera ley de Newton. Es un poco redundante lo que estoy diciendo, pero imaginémonos esta situación, ¿verdad? Déjenme ver, estoy pensando qué ejemplo le doy, si le doy el de una caja o el de los patines. Solo déjenme ver. Bueno, creo que es más fácil con la cajita, ¿verdad? Bueno, vamos a poner 3 escenarios, ¿verdad? O creo que serían 4 escenarios, digamos. Ok. Asumamos que un tren se va moviendo digamos, asumamos que un tren está en reposo, ¿verdad? No, el reposo creo que el caso es muy sencillo, ¿verdad? Tiene una velocidad y se está moviendo pues en esta dirección. Pero la velocidad es constante, ¿verdad? Y una persona adentro del tren tiene una cajita y la deja caer. Entonces, como la velocidad es constante, ¿ok? Como la velocidad es constante, esta persona, ¿ok? Esta persona lo que va a ver es que la cajita va a caer. Por ejemplo, viene el tren y el tren se movió, ¿verdad? Pero aquí estaba marcada la posición de la cajita, ¿verdad? Entonces el tren se va a mover. Él suelta la cajita, ¿verdad? Y desde el punto de vista de esta persona, perfecto, la cajita cayó y cae sobre la misma marca, ¿ok? Cae sobre la misma marca que él dibujó, ¿verdad? Claro, o sea, ustedes pueden pensar, voy en un carro o en un bus que va a velocidad constante, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es que la cajita pues simplemente va a haber caído y va a caer sobre la misma marca, no hay problema. Ahora, si una persona observando desde afuera lo ve, él va a ver algo diferente, ¿verdad? Pero lo que va a ver es básicamente que la cajita pues va a moverse. O sea, él no mira como que la cajita solo cae.
¿cierto? Sino que él mira, esta persona que está viendo desde afuera, lo que mira es que la cajita pues va a tener un impulso inicial. Bueno, como está desde acá, ¿verdad? Vamos a dibujar acá la cajita. Una persona viendo desde afuera lo que va a ver es el movimiento proyectil. Bueno, las puse muy lejos, ¿verdad? Pero creo que me doy a entender de la idea, ¿verdad? La persona viéndolo desde afuera lo que va a ver es que la cajita pues va a hacer un movimiento proyectil. Pero siempre pues va a caer en este mismo punto, ¿verdad? O sea, en el punto que estaba marcado en el tren. Cheque, pues no hay ninguna... Si la persona, tanto dentro como fuera del tren, miren, el fenómeno no debería de haber ningún problema. El punto al que... Bueno, ahora, ¿qué pasa si el tren se está moviendo? Pero está acelerando, ¿verdad? O sea, la velocidad no es constante, está acelerando. Esta persona viene, deja caer la cajita, ¿verdad? Marca el piso a donde va a caer la cajita. Vamos a dibujar la cajita un poquito más adelante. Aquí la deja caer. Él marca a donde debería de caer la cajita. Suelta la caja. Y lo que observa es lo siguiente. Cuando cae la caja al piso, que la caja desde luego va a caer, ¿verdad? La caja cayó en una posición diferente, ¿verdad? O sea, la caja se hizo, por decir así, hacia atrás. La caja no cayó justo directamente abajo de donde él la soltó, sino que se movió hacia atrás. Eso significa que la caja, en teoría, ¿verdad? Visto desde adentro del tren. ¿Ok? Voy a dibujar un ojo acá, ¿verdad? Visto desde adentro del tren. La caja se movió esta distancia de acá. Pero si nosotros nos preguntamos qué fuerzas están actuando sobre la caja cuando estaba cayendo, no hay ninguna fuerza horizontal, ¿cierto? Lo que significa que la caja en realidad no se movió, pero él lo que está observando es que la caja se ha movido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, cuando uno va en el tren y suelta la caja tiene la verdad una velocidad inicial por el impulso inicial del tren. Pero conforme el tren va acelerando, el tren es el que va acelerando, pero la caja no, ¿cierto? Entonces el tren se desplaza más que lo que más rápido que la caja. No sé si me doy a entender. Por lo tanto, una persona que está observando desde acá, lo que le pareciera es que la caja se movió, a pesar de que la caja no hay nadie moviendo la caja hacia la izquierda o hacia la derecha del tren, ¿verdad? Entonces, en este marco de referencia lo que estamos viendo es que al parecer la caja se movió horizontalmente a pesar de que las fuerzas horizontales son igual a cero. O sea, no se cumplió la primera ley de Newton, ¿verdad? La persona que lo mira desde afuera lo que va a ver es exactamente este mismo movimiento parabólico, ¿verdad? Para él no va a cambiar el experimento. Esta persona va a mirar la caja y va a mirar un movimiento parabólico, ¿verdad? Idénticamente al que él vio acá. Entonces,
¿qué es lo que podemos concluir, verdad? Que este marco de referencia, este marco de adentro del tren, debido a que está acelerando, es un marco de referencia no inercial, ¿verdad? Entonces cualquier escenario en el cual el lugar en el que nosotros estamos midiendo está acelerando, es un marco de referencia no inercial y ahí no se van a cumplir las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces este es un concepto, le intenté dar un ejemplo, ¿verdad? Es algo complicado de tener por acá, pero ustedes les recomiendo siempre que hagan la lectura. Eh, es una lectura al final de aquí, ¿verdad? De esta. Ellos hacen un ejemplo similar, ¿verdad? Nada más que lo hacen con una persona que tiene patines, ¿verdad? Y entonces lo que me dicen es que si el tren acelera, entonces la persona se va a empezar a hacer atrás con los patines, ¿verdad? Es algo similar como la cajita que yo les mencioné. Y pues técnicamente esto es lo que pasa, ¿verdad? Si el tren está acelerando, entonces el tren se mueve más rápido que lo que se está moviendo la persona. Y entonces, a pesar de que no hay ninguna fuerza sobre la persona, ante alguien que está dentro de aquí, lo que va a ver es que la persona se mueve, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren por un marco de referencia no inercial, ¿verdad? Entonces, si lo queremos definir, pues podemos decir que cualquier marco de referencia acelerado, o sea que está acelerando el lugar en el que nosotros estamos midiendo o viendo, no es inercial, solo si está acelerando, ¿verdad? Se puede estar moviendo el marco de referencia así como vimos en el ejemplo de arriba, ¿verdad? Que se está moviendo pero a velocidad constante. Entonces la persona desde adentro lo que va a ver es que cae sobre el mismo punto, el objeto. O sea, es un marco inercial, porque no está acelerando. Pero en el momento que acelera, la persona va a ver como que el objeto se mueve o como que hay fuerzas, por decir así, ficticias, ¿verdad? Entonces, si el marco de referencia es acelerado, no es inercial, entonces no se cumple la primera ley. Entonces esto puede ser muy importante, pienso yo, ¿verdad? Que puede ser muy importante para el control de lectura. Entonces yo les recomiendo, bueno, en general yo siempre les recomiendo hacer la lectura del libro, ¿verdad? Pero les voy a dejar aquí pues la lectura es de la página 110 hasta la 112, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta con este problema? En general, yo lo que les puedo decir es, en la clase vamos a trabajar con todos los marcos de referencia de forma inercial, ¿verdad? Todos van a ser inerciales para nosotros. Eh, y en el único lugar en el que se va a encontrar pues con marcos de referencia no inerciales es en preguntas conceptuales, ¿verdad? Tal vez a nosotros nos dicen, si un bus se está moviendo con una aceleración de tanto y tanto, y después nos preguntan, por ejemplo, qué es lo que observaría una persona dentro del bus o qué es lo que observaría la persona afuera del bus, ¿verdad? Bueno, ¿alguna consulta con esto, muchachos? Creo que habían escrito algo. Ah, pero era para la pregunta que estaba haciendo antes, supongo. Bueno, matemáticamente hablando, pues al final esta primera ley de Newton se puede representar como
Vamos a dejarlo en color naranja. Ok, si la fuerza neta, ¿verdad? Entonces yo sé que la fuerza neta es la sumatoria de las fuerzas. Ok, es igual a 0. Entonces el objeto, ¿verdad?, va a permanecer en su estado de movimiento, ¿verdad? Y esta, desde luego, nosotros la podemos dividir a sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ojo, bueno, nosotros después vamos a ver que en algunos casos solo se cumple una de estas. Entonces lo que me dice es que el objeto no se va a mover o no va a acelerar en esa dirección, ¿verdad?, específica. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo voy a dejar en una cajita. Igual, esta usualmente no se utiliza, por decir así, para resolver los ejercicios. La que se utiliza para resolver los ejercicios es la segunda ley y es la que ustedes más conocen, ¿verdad? Entonces, segunda ley de Newton. En la primera ley de Newton nosotros vimos qué es lo que pasa cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a 0. Y nosotros ya vimos que, ok, esto significa que mantenemos el estado de movimiento, ¿verdad? Lo que nos podemos consultar, muchachos, es, bueno, pero ¿qué pasa entonces si la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es distinta de 0? ¿Qué pasa si esta sumatoria de fuerzas es distinta de 0? ¿Ok? Y ustedes ya posiblemente ya conocen, pues, extensivamente esa fórmula, a pesar de que muchas veces la enunciamos de forma mala, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a empezar primero definiendo algunas cosas, ¿verdad? Entonces primero vamos a definir el concepto de masa para saber para aplicar esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la masa es una propiedad de un objeto o cuerpo, ¿verdad?, que especifica la resistencia a cambiar el estado de movimiento. En otras palabras, nosotros podríamos decir que la masa, entre comillas, cuantifica la inercia. ¿Ok? Cuantifica la inercia. ¿Por qué? Porque me cuantifica qué tan fácil o difícil es hacer mover a un cuerpo, ¿verdad? Ojo, la masa se mide en kilogramos y es un escalar, ¿verdad? La masa y el peso no son lo mismo, muchachos, y ya vamos a ver la diferencia entre masa y peso. La masa es un escalar que me cuantifica qué tan difícil es mover un cuerpo. El peso es una fuerza debido a la gravedad, ¿ok? Y sí, ocupamos la masa para calcular el peso, pero si se fijan no es lo mismo. Y simplemente, si yo les digo la masa es un escalar y el peso es un vector, desde ahí ya vemos que son dos cosas distintas, ¿verdad? Además de que el peso depende de la fuerza gravitacional, o sea que si nosotros estamos en la Tierra, ¿verdad?, a donde la aceleración debido a la gravedad es g, tenemos un peso. Pero si yo me muevo a la luna, donde la fuerza gravitacional de la luna, entre la luna y nosotros es menor, entonces si yo me voy a la luna, entonces mi masa sigue siendo la misma, porque siempre tengo la misma resistencia al cambio de movimiento, pero el peso es diferente, porque ahora la aceleración debido a la gravedad en la luna es menor,
entonces el peso cambiaría, ¿verdad? El peso es un vector, lo que es fundamental para nosotros, o sea, que es algo fundamental, que no cambia sin importar a dónde uno esté, es la masa, ¿verdad? Entonces, solo para, antes de seguir, entonces vamos a cuantificar, antes de dar la, pues, la definición, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿verdad? Bueno, tengo tres escenarios. Y en los tres escenarios tengo la misma caja de masa M. Entonces, si yo empujo con una fuerza F, digamos, y no hay nadie más, no hay fricción y nadie evitándolo, la caja eventualmente va a pasar de estar en reposo, si al inicio está en reposo y después yo la empiezo a empujar y no hay fricción, la caja va a empezar a moverse, ¿verdad? Entonces digamos que va a empezar a moverse en la misma dirección de la fuerza, obviamente, con una aceleración A. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa si yo duplico mi fuerza? Pues la caja se va a mover y obviamente si no hay nadie oponiéndose a mí, ¿verdad? Y yo empujo con más fuerza, pues la caja se va a mover más rápido, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que también la aceleración se duplica. Y si yo triplico la fuerza que le estoy aplicando, entonces la aceleración también se va a triplicar, creo que se diría. Lo que nos dice esto es que la suma, bueno, sí, porque solo dibujé una fuerza, ¿verdad? Pero en general, que la fuerza neta que yo le estoy aplicando a la caja va a ser directamente proporcional, esto significa directamente proporcional, bueno, literalmente así, ¿verdad? Cuando yo lo dibujo así, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, decimos. O sea, si yo duplico mi fuerza, la aceleración duplica. Si yo triplico mi fuerza, la aceleración triplica. Si yo le doy 50 veces más fuerza, la aceleración va a ser 50 veces más grande. Siempre y cuando la masa sigue siendo la misma. Ahora vamos a hacer otro experimento, ¿verdad? Yo tengo una caja. Y digamos que al inicio la caja tiene 30 naranjas, ¿verdad? Y yo les digo a ustedes, bueno, me empujen la caja. Le digo a Luis. Y Luis le empuja con una fuerza F. Entonces, la caja va a empezar a acelerar con una aceleración cualquiera, ¿verdad? Digamos que yo digo, bueno, no, jala esta o empuja estas 60 naranjas, le digo. Y la fuerza máxima siempre que puede aplicar Luis, perdón, es F, ¿verdad? Es la misma fuerza que tenía anteriormente. La masa, ok, la masa se cuantifica qué tan fácil o qué tan difícil es cambiar el estado de movimiento de un objeto, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. Entonces, si nosotros duplicamos la masa, ustedes pueden, en las mismas condiciones que nosotros tenemos acá, obviamente es más difícil empujar 60 naranjas que empujar 30 naranjas, ¿verdad? Entonces, el resultado va a ser que, ok, entonces la aceleración de esto, con esa misma fuerza, se va a ir a la mitad. Y si yo le digo a Luis, no, Luis, la verdad es que ocupo no sé por qué me está fallando, así que lo voy a dejar en rojo acá.
que movas 90 naranjas y Luis solo puede empujar con F. Lo que va a pasar es que la aceleración se va a dividir entre 3. Y lo que podemos ver nosotros en este caso es que la aceleración, bueno, la masa o la aceleración, mejor dicho, es inversamente proporcional. Esto se lee, la aceleración es inversamente, creo que así se escribe, dejen mirar el libro mejor. Bueno, ellos no lo escriben no lo escriben una sola, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiero decir es que es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto más grande es la masa, más pequeña es la aceleración, ¿verdad? Entonces, estos dos fenómenos combinados se pueden redactar de la siguiente forma, ¿verdad? Siempre en un marco de referencia, ¿verdad? Inercial, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Y esto pasa a ser la famosa fórmula que todo el mundo conoce, ¿verdad? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y esta fórmula es con la que resolvemos nosotros la mayoría de los ejercicios, ¿verdad? La mayoría de los ejercicios que tenemos de fuerza, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Fuerza neta. Entonces, uno siempre dice esta fórmula como fuerza igual a masa por aceleración, lo cual es incorrecto. La fuerza neta, ok, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. No es la fuerza, ¿verdad? Porque fuerzas hay muchas. Y entonces, o sea, si yo estoy empujando la caja, la fuerza que yo estoy aplicando no es igual a masa por aceleración, porque en realidad yo tengo que tomar en cuenta la fuerza de fricción que hay en el piso, todas las fuerzas que hay sobre el objeto. Entonces hay que tener claro que es la fuerza neta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una forma bien fácil de que con la que ustedes pueden, por decir así, engañarlo sería ponerles un enunciado: la fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿verdadero o falso? Ustedes van a poner verdadero y estaría equivocado, porque la fuerza no es igual a la masa por aceleración. La fuerza neta, ¿verdad? Y eso se ejemplifica aquí con la sumatoria de todas las fuerzas. Eso es, fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y bueno, básicamente ya llegamos a la parte de la tercera ley. La tercera ley es algo sencilla, ¿verdad? Esa la vamos a ver mañana. Vamos a tener que tomarnos tal vez una media hora del día de mañana para ver eso. Solo vamos a, antes de terminar, ¿verdad? Porque eso va a ser lo último, hablar un poco sobre la fuerza
que hemos estado mencionando varias veces, ¿verdad? Que es el peso, ¿verdad? Solo estoy haciéndole un poquito de espacio. Igual esto mañana lo voy a borrar para volverlo a desarrollar, ¿verdad? Eh, bueno, antes, ¿verdad? Antes. Desde luego, ¿verdad? Como yo tengo que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración es un vector, la fuerza neta es un vector, entonces la aceleración y la fuerza neta tienen la misma dirección y esto también recuerden se puede dividir en la sumatoria de fuerzas en X igual a la masa no cambia, es un escalar, ¿verdad? Igual a masa por aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y, ¿verdad? Y otra cosa que no he mencionado, la unidad es el newton, la unidad de la fuerza, ¿verdad? Se mide en newtons y un newton es igual a un kilogramo, ¿ok? Porque eso es kilogramo, ¿verdad? Por aceleración, que es metros sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad? O sea, ya son las 8 y no, la verdad que no, no me da tiempo de explicarles acerca del peso ahorita. Entonces mañana vamos a iniciar solo con esa pequeña discusión sobre qué es el peso. Es otra fuerza, ¿verdad? Ya hemos discutido fuerzas, por ejemplo, como la normal. Ya sabemos que la normal siempre va perpendicular a las superficies y el peso es otra fuerza y esa fuerza siempre va a ir en una dirección. Y en general, en casi todos los ejercicios que nosotros tengamos, el libro no nos va a decir, pero nosotros siempre tenemos que considerar la fuerza del peso y la fuerza normal, ¿verdad? Siempre y cuando esté en contacto con una superficie, pero hay que recordarlo, ¿verdad? De mañana vamos a tomar un momentito para explicar, o sea, vamos a aplicar estas leyes, ¿verdad? Se las vamos a aplicar a un objeto cayendo, entonces vamos a ver que la fuerza, solo hay una fuerza actuando, es la fuerza gravitacional, a esa fuerza le vamos a dar el peso, y vamos a ver a cuánto equivale esa fuerza, y vamos a ver qué dirección tiene, y siempre va a tener esa dirección, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña discusión de eso. Luego, tercera ley de Newton, diagramas de cuerpo libre, y vamos a hacer tal vez un ejercicio si nos da tiempo. ¿Alguna consulta, muchachos?